y ustedes ya sin duda han trabajado con esta información. Sin embargo, hoy me gustaría aclarar algunas dudas, algún aspecto puntual sobre el programa en particular. Entonces, yo les hice llegar unas guías de estudio en su momento, ¿no? A lo largo del semestre, con contenido de la unidad 1, una primera guía, otra guía le hice llegar con contenido de la unidad 2 y le hice llegar una tercera guía con contenido de la unidad 3, la unidad 4, la unidad 5 y la unidad 6, que fue el método epidemiológico. Es correcto. Es decir, ustedes en el programa, yo les recuerdo, ustedes, la unidad 1 vimos la clase 1 y 2. En la unidad 2 vimos 3 clases, la clase 3, 4 y 5. La unidad 3 fue la clase 6, la unidad 4 fue la clase 7. La unidad 5 fue la clase 8 y la unidad 9 fue la unidad 6, perdón, fue la clase 9 y 10. Que son estos 10 slides que tengo aquí. Es correcto. Entonces, igual van otra vez a volver por el mismo sendero, ¿no? Van a recorrer otra vez esa misma información porque se van a enfrentar ahora a un examen final y obviamente el examen académicamente está basado en todo el contenido. Algunos alumnos me pedían que si podía excluir algunas unidades del programa. No es una solicitud a la que puedo yo acceder, ¿no? Tienen que enfrentarse ahora con todo el contenido. En general, ustedes han podido, a pesar de que hemos hecho todo este semestre de manera virtual, han podido tener buenos resultados en sus evaluaciones y estoy seguro que ahora en el examen final de seguro lo tendrán también. Yo les añadí la pasada clase una guía de estudio de la unidad 7 y 8. De manera que con estas 6 unidades entonces ya estarán en mejores condiciones ya de poder enfrentarse a su examen. ¿Cómo vamos a desarrollar la clase hoy? Me gustaría la participación de ustedes, aunque fuera por el chat si no pueden hablar, pero vamos a hacer un recorrido por acá por la información. Tendremos a mano los slides y la bibliografía que hemos utilizado como referencia y vamos a ir aclarando dudas. No vamos a repasar todo, a leer todo nuevamente, no sería provechoso, ¿no? Y no vamos a concentrarnos en aquellos puntos que pueda haber alguna duda, alguna pregunta. Por ejemplo, en el contenido de la unidad número 1, yo le coloqué 10 temas. La unidad 1 tiene 10 temas. Uno es la definición de salud. La definición de salud. Con respecto a la definición de salud, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer, pero es muy
está muy claro, ¿no? Un concepto de salud positivo. Un concepto positivo implica no basarse en la ausencia de enfermedad, que sería un concepto negativo, sino en el bienestar biológico, psicológico, social, la capacidad de funcionamiento, el gozo, ¿no? de actitudes, habilidades, interrelación en la sociedad, en el medio, en el ambiente, en la familia. Esa es una definición. Hay varios enfoques según los revisionistas, el concepto dinámico, el concepto ecológico. Sí, quizás a ustedes Muy bien, Guillermo, excelente. A ustedes les ha contrastado la epidemiología con la anatomía, la fisiología, la embriología, porque esta es una especialidad o una ciencia teórica con un conocimiento amplísimo que hay que abordarlo muchas veces desde el punto de vista teórico, porque no son obviamente cuestiones ya estructuradas como por ejemplo la anatomía, los detalles anatómicos, las estructuras anatómicas. No tiene la misma forma de estudiarse y abordarse, ¿no? Pero bueno, creo que nos hemos esforzado bastante por tener esa visión, ¿no? Y a lo largo de las clases hemos ido aprendiendo a mezclar teoría con práctica, ¿no? Yo les voy a ir haciendo un recuento. Ustedes por acá por el chat podemos interactuar si alguien tiene que aclarar alguna duda en específico. Los determinantes del estado de salud, recuerden que usamos la definición de Mark Lalonde. Mark Lalonde fue un destacado salubrista canadiense, uno de los más importantes salubristas, ¿no? del pasado siglo. Él definió 4 determinantes del estado de salud. Si recuerdan, son el estilo de vida, el ambiente, factores biológicos y los servicios de salud. Era importante ahí identificar en este tema el papel que tiene cada uno de los determinantes en el estado de salud, cuáles son los que más influyen o determinan y qué elementos se incluyen, por ejemplo, en cada uno de los determinantes, ¿no? ¿Qué factores del estilo de vida influyen son determinantes de la salud? ¿Cuáles del ambiente? ¿Cuáles factores biológicos y genéticos influyen en el estado de salud? Y los servicios de salud. Destacar que, aunque parezca que el servicio de salud es lo más determinante, la salud no depende solo de nuestros esfuerzos como profesionales de la salud, sino que es un resultado, ¿no? Que se obtiene a partir de la acción de varios factores determinantes que están fuera del sistema de salud, como el estilo de vida, como el ambiente, como factores biológicos. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Volver a leerlo, repasarlo. Acá usamos una literatura. Fuimos usando una literatura a lo largo de la clase. Espero que ustedes las hayan podido también organizarla. No todos los libros de texto, de epidemiología tocan los temas del programa, por eso hemos tenido que usar una literatura muy diversa, ¿no? Y quizás eso también ha sido un reto para ustedes, ¿no? Que están acostumbrados, por ejemplo, a usar uno o dos libros de textos básicos y en base a eso tienen toda la información. En este caso no ha sido así.
Aquí vemos lo que incluye cada uno de los determinantes: la biología humana, el medio ambiente, los servicios de salud y el estilo de vida. Según Marlalonde, esta es el impacto que tiene cada uno de estos determinantes en la mortalidad. Pues esto es por una regla general a nivel mundial, ¿no? Puede que en en el primer parcial salió una pregunta de esta y un alumno vio en internet una influencia de los determinantes distinta a esta, ¿no? Puede que en algún lugar específico esto cambie, ¿no? Por estudios que se ha hecho, pero a nivel mundial, generalmente y teóricamente, según esta definición, que es aceptada mundialmente, esta es la influencia que tienen los determinantes del estado de salud. En mayor proporción, el estilo de vida, seguido por la biología humana, después en tercer lugar el medio ambiente y en cuarto lugar los servicios de salud. Después hablamos un poquito acerca de hablamos de la definición de salud pública. Y están por aquí las definiciones de salud pública. Aquí vemos varias definiciones de salud pública. Esta es muy aceptada, la de Milton Terris. Piedrola Gil, un autor, tiene su libro de epidemiología. Se habla de ciencia y arte a la vez, de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos. La parte de arte viene cuando lo que la ciencia no puede cubrir, ¿no? Hay que usar el talento, habilidades, virtudes, cualidades que no están científicamente medidas. Por eso la epidemiología también en ese aspecto es una ciencia y un arte, ¿no? Y ustedes acostumbrados mucho a la parte científica, esta parte de la medicina como arte es difícil, ¿no? Se transmite a través de experiencias, de habilidades y de cualidades y virtudes, ¿no? Bueno, aquí vienen los elementos comunes, ¿no?, que tiene la definición de salud. Y después, las funciones de la salud pública. Aquí la vemos, ¿no? Funciones esenciales de la salud pública: seguimiento, evaluación, análisis de la situación de salud, vigilancia y control, promoción de salud, participación de los ciudadanos en la salud. Obviamente este capítulo les permite tener una visión integral, ¿no? Una visión amplia de lo que es la salud pública. Aquí están las funciones esenciales de la salud pública en estas dos últimas páginas. Siempre es difícil, ¿no? El conocimiento no se mide muchas veces solo por preguntas, solo por entender un concepto, ¿no? Sino que se transmiten experiencias, se analiza los temas desde distintas perspectivas. Demanda de servicios de salud. Bueno, aquí creo que recuerdo, utilizamos este material, demanda de servicios de salud.
Y hablamos en general de varias definiciones, ¿no? La demanda de atención, la demanda espontánea, la demanda inducida, la demanda cuantitativa y cualitativa. Es bueno que lo lean, ¿no? El término necesidad de atención, demanda y utilización. Lo ideal es que toda necesidad de salud genere una demanda. Eso va a depender del paciente, ¿no? Y también del sistema de salud, que influye, ¿no?, en inducir demanda, y que esa demanda implique una utilización del servicio, y que cuando se utilice el servicio se brinde una atención de calidad. Entonces, aquí vemos, ¿no?, la necesidad de atención desde la perspectiva del médico y del paciente. La idea es que las opiniones coincidan y no surjan problemas. Hay una ahí hay una brecha, ¿no? Hay una brecha que eliminar, ¿no?, entre el médico y el paciente. Muy bien este gráfico, flujo de la población a su paso por la necesidad y la demanda hasta llegar a la utilización o la no utilización. En general, los sistemas de salud en nuestro continente están en dificultades para atender la demanda de servicios. Están insatisfechos por lo general. Yo estoy por acá viendo el chat. Si alguien tiene alguna pregunta a este contenido, bueno, adelante, no se limiten. Entonces, hasta ahí estos dos temas, ¿no? Tienen estos dos artículos para leer. Práctica de la medicina con enfoque individual y con enfoque social. Recuerdo que esto lo vimos acá, que hay un slide 1. Por acá. Bueno, el modelo social de la salud. Esto tuvo una evolución histórica, obviamente. Una medicina individual a una medicina social. Acá, por acá, vamos a ver. Vamos a ver si es este artículo acá. Medicina individual y medicina social. Una paisana venezolana. Por acá hay. Muy buen artículo este. La medicina individual, la responsabilidad de la atención recae en el médico. La responsabilidad se limita a los pacientes que requieren su servicio solamente. Y la relación siempre se establece como activa por parte del paciente y pasiva por parte del médico. Si vienes te atiendo, si no vienes, no me preocupa tu salud.
En la medicina social, el médico es responsable por la salud de todas las personas que atiende por un grupo de población. La relación entre individuo y médico es más equilibrada, ya que ambos son responsables de mantener y mejorar la salud del individuo. Creo que en ese rumbo vamos. En el futuro ustedes podrán decirle a sus pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedades crónicas: tiene su medidor de presión en casa, usted mide su presión arterial, usted está realizando ejercicio, usted está alimentándose como según la guía de alimentación, usted se colocó las vacunas. Ya la situación, ¿verdad?, cambia, ¿no? Hay contraste, ¿no?, entre la medicina individual y la medicina social. Esta información la tienen. Muy importante. Muy bien. Entonces, principios que rigen la práctica de la medicina familiar. Bueno, acá eso fue el slide 2. Vamos a quitar el 1 ya de acá. Vamos con el 2. Un poquito de historia del médico familiar. Aquí vemos este artículo. El perfil del médico familiar. Pueden leer por acá. Aquí está. Perfil del médico familiar y competencias del médico familiar. En este artículo pueden conocimientos, destrezas, actitudes del médico familiar y competencias del médico familiar. Muy buen artículo para leer. Entonces, con respecto a la unidad 1, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que esto es un tema ya abordado, ¿verdad? Y estudiado. Entonces, vamos con la unidad 2. Quitamos la unidad 1 y nos vamos a la unidad 2. Definición de epidemiología. Aquí el slide les puede ayudar mucho. Vamos a quitarle el slide 1 y 2, porque la unidad 2 está en la clase 3. Aquí hay varias definiciones de epidemiología en el slide. Está.
según el Centro de Control de las Enfermedades de Atlanta. Esta definición de Lilienfeld, 1978. Estudio de la distribución de una enfermedad en una condición o de una condición fisiológica en poblaciones humanas y de los factores que influyen sobre su distribución. Estudio de la distribución y las causas determinantes de estados o eventos relacionados con la salud de las poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de dichos problemas. Ciencia que describe el estado de salud de las poblaciones e identifica su magnitud, identifica la frecuencia y tendencia de la enfermedad entre diferentes grupos, explica la etiología o causa, los factores asociados y los modos de transmisión de las enfermedades, predice el curso de la enfermedad en las poblaciones y propone medios de control usando medidas preventivas y de erradicación. En general es la ciencia que se encarga del estudio del proceso salud-enfermedad en la población, tanto de la enfermedad como de la salud. Principios de la epidemiología. Y esto es importante, áreas de la epidemiología. Vamos a la guía. Características, áreas y campos de acción de las 4 principales áreas de la epidemiología. Entiendan que es la epidemiología observacional, la analítica, la experimental. Sobre todo estas 3, las más importantes. Epidemiología descriptiva, o que también podríamos llamar epidemiología observacional, son sinónimos. Describe el fenómeno epidemiológico en tiempo, lugar y persona, cuantificando la frecuencia y distribución del fenómeno mediante indicadores de incidencia, prevalencia y mortalidad. Ese es el campo de acción de la epidemiología descriptiva o observacional. A lo largo del semestre hablamos mucho de las 3 variables epidemiológicas fundamentales, recuerden: espacio, tiempo y persona. La epidemiología analítica busca mediante la observación o la experimentación establecer relaciones causales entre factores a los que se exponen personas y poblaciones y las enfermedades que presentan. Incluye el desarrollo de modelos matemáticos estadísticos con el fin de explicar las diferentes modalidades en que se presentan diversas enfermedades. La epidemiología experimental busca, mediante el control de las condiciones de grupo, a estudiar conclusiones más complejas. Se ocupa de realizar estudios en animales de laboratorio y estudios experimentales con poblaciones humanas. Entonces vamos bien por ahí. En la clase 4. En la clase 4 vamos a cerrar la 3. Clase número 4. Proceso salud-enfermedad. Concepto ecológico del proceso salud-enfermedad. Salud-enfermedad como fenómeno ecológico y la epidemiología como ecología médica. Tríada ecológica en epidemiología, componentes de la tríada ecológica y características de cada componente. Nos vamos al slide. Esta es la tríada ecológica: agente, huésped, ambiente. ¿Qué es el agente? Un elemento, una sustancia, una fuerza animada o inanimada cuya presencia o ausencia puede, entrando en contacto efectivo con el huésped susceptible y en condiciones ambientales propicias, servir como un estímulo
para iniciar o perpetuar el proceso de enfermedad. Esa es la definición de lo que es un... los agentes varían su comportamiento y ahí estudiamos la definición de infectividad, patogenicidad, virulencia. Son definiciones ya que ustedes conocen incluso de epidemiología, por ejemplo, cuando estudiamos las infecciones. Y variaciones del agente causal, también mutación, antigenicidad y transmisibilidad. Conocer estos conceptos que son importantes. Que el hospedero o huésped susceptible es la persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente causal de enfermedad. Estamos hablando de hospedero, ¿no? Reservorio, huésped. Variaciones del hospedero, la susceptibilidad, la resistencia, la inmunidad. También es variable en el hospedero el periodo de transmisibilidad. Varía en dependencia de la enfermedad y del huésped también. Medio ambiente, conjunto de condiciones e influencias externas que afectan la vida y el desarrollo del organismo. Hay factores ambientales, físicos, biológicos, socioeconómicos, culturales y políticos. Definición de huésped hospedero, variaciones que experimenta, variaciones en la influencia del ambiente sobre el agente causal y sobre el huésped. Ahí creo que no hay dudas, ¿verdad? Ahí no hay dudas. Entonces, continuamos. Asociación causal en epidemiología. Bueno, ya está un poco más profundo el asunto aquí. Slide, clase 5. Vamos a cerrar la clase 4. Y nos vamos ahora con la clase 5. Todavía estamos en la unidad 2, ¿no? Proceso, salud, enfermedad. ¿Qué es la causalidad? ¿Qué es una causa? Los tipos de causa. Causa suficiente, causa necesaria y factor de riesgo. Conocer estas definiciones. La causa suficiente, si el factor causa está presente, el factor efecto o enfermedad siempre ocurre. Si el factor causa está ausente, el efecto enfermedad no puede ocurrir. Causa necesaria. Si el factor está presente y activo, aumenta la probabilidad de que el efecto ocurra. Factor de riesgo. Entre las causas y los efectos se producen varias asociaciones o relaciones. Pueden ser directas. El factor ejerce su efecto en ausencia de otros factores o variables intermedias. Se habla de una relación necesaria y suficiente. Este es el modelo de asociación causal directa.
muy común en las enfermedades transmisibles. La enfermedad no existe, no está, es necesario el factor. Hay otro tipo de relación, asociación causal, que es la indirecta. El factor ejerce su efecto vía factores o variables intermedias. En estos casos, la causa puede ser necesaria y no suficiente. Es decir, sin este factor no puede haber enfermedad. Es una cosa necesaria, pero no es suficiente. No quiere decir que siempre que esté presente el efecto ocurra la enfermedad. Puede darse de esta forma: causa sea necesaria y no suficiente, o que la causa no sea necesaria pero sea suficiente. Puede haber una relación o asociación no causal entre variables. Y la asociación causal puede ser directa o indirecta. Directa cuando la causa es suficiente y necesaria, y indirecta cuando las variables que vimos anteriormente. Cuando hay varios factores intermedios, cuando la causa puede ser suficiente pero no necesaria, cuando sea necesaria y no sea suficiente. Y el modelo de Bradford-Hill plantea que tienen algunos postulados que permiten establecer una asociación causal cuando las causas son difíciles de precisar o son múltiples. Entonces él planteó 9 postulados, que son estos que están acá, y que aparecen aquí explicados cada uno lo que significa. Vamos ahora a diseño y tipos de investigación epidemiológica. Los estudios epidemiológicos pueden clasificarse en cualitativos y cuantitativos. Aquí están las características de cada uno de ellos. Y a su vez se clasifican en estudios descriptivos y analíticos. Usados en epidemiología observacional, estos de acá. En epidemiología analítica, estos de acá. Y en epidemiología experimental, estos de acá. Aquí están los descriptivos: reporte de casos, serie de casos, estudios ecológicos. Los observacionales pueden ser comparados o no comparados. Los comparados con grupo control. Los más importantes son los estudios de cohorte y los estudios de casos y control. Los de casos y controles estudian individuos sanos e individuos enfermos en una población, individuos sanos, y hace una comparación entre la exposición a determinados factores para determinar la sociedad y asociación causal. Y los estudios de cohorte hacen un seguimiento en el tiempo de un grupo poblacional específico. Pueden ser cohortes con control o sin control. Los estudios experimentales se clasifican en no aleatorizados y aleatorizados. Los aleatorizados son los estudios experimentales, como por ejemplo los ensayos clínicos.
Diseño y características. En el slide clase 6, clase 5. Todavía estamos en la clase 5. Leyendo los slides hay bastante información de las características de cada uno de estos estudios. Los estudios descriptivos responden a preguntas de quién, cuándo, dónde y qué. Y los analíticos, cómo y por qué. Los estudios analíticos miden el grado de relación que existe entre dos o más variables. Y los experimentales determinan la eficacia de un tratamiento o una medida de carácter preventivo mediante la comparación de resultados obtenidos por lo menos en dos grupos. El investigador determina quién se expone y quién no se expone. Acá en la clase 5, material de estudio, fue epidemiología de Daniela Parón y de epidemiología básica de Bonita. Si quieren profundizar en este tema de los estudios epidemiológicos, aquí en el libro de Daniela Parón hay información. Tipos de estudio en epidemiología, capítulo 9. Lo vimos por acá. Estudios de corte, de casos y controles. Estudios experimentales. Capítulos 10, 11, 12 y 13. Los analizamos en clase. Ventajas y desventajas de cada tipo de estudio. Entonces, creo que hasta ahí ahora sí terminamos aquí la clase, la unidad 2 hasta aquí. En la asociación causal. En la clase 5 terminaba la unidad 2. Ahora unidad 3, 4, 5 y 6. Unidad 3, 4, 5 y 6. La unidad 3, una sola clase. La clase 6, dinámica de la población. Estructura y dinámica de la población. Definición de demografía, edad cronológica y edad demográfica. Vamos a buscar el slide.
Demografía, estudio de la población humana en su dimensión, estructura, evolución, caracteres generales, consideraciones principales desde el punto de vista, considerándola principalmente desde el punto de vista cuantitativo. ¿Qué es población? Personas que viven en un mismo lugar, participan y comparten con las mismas condiciones naturales, culturales y sociales. Elementos básicos de la demografía es el tamaño de la población, la estructura de la población, tamaño y estructura son las variables más importantes. Elementos usados para el estudio de la demografía, la pirámide poblacional. También estudiamos los movimientos naturales y las tasas. Las tasas nos dicen cuántas personas han nacido cada 1000 habitantes en una población, por ejemplo, la de natalidad o la de mortalidad. Recuerden que las tasas se dan cada 1000 habitantes. Y aquí hay que... Este signo creó confusión acá en el examen, porque no es por ciento, es por 1000. Tuvimos un interesante debate con el amigo Martin. Se escribe así, Martin. Pero te vas a encontrar en muchos libros de demografía que te hablan de por ciento, pero es por 1000. Recuerdo que había una pregunta que decía que si la tasa de mortalidad estaba por encima de 30, es una tasa alta. Y si está por debajo de 15, es una tasa de mortalidad baja. 15, pero por 1000, no por ciento. Las variaciones de la población. Las variables que hacen incrementar la población, nacimiento e inmigración, y las que la reducen, defunciones y emigración. Hablamos de un fenómeno conocido como la transición demográfica. El cambio poblacional a través del tiempo, que influye la mortalidad y la fecundidad de una población. Esto influido por el proceso de modernización de la sociedad, que produjo una reducción tanto de la natalidad como de la mortalidad. Características de la transición demográfica. La clase 6 la vimos también en el libro de Daniela Parón. En el tema de población. Aquí está. Transición demográfica.
transición demográfica es un proceso largo y lento que se caracteriza por 4 estadios o etapas en las que se interrelacionan la natalidad y la mortalidad. En un principio, las tasas elevadas de natalidad y mortalidad se expresan entre sí, se compensan entre sí y el resultado es un crecimiento demográfico lento. Luego viene un descenso de la mortalidad con una alta natalidad, lo que trae como consecuencia el acelerado aumento de la población. A la larga, las dos se equilibran en un nivel mucho más bajo y nuevamente el crecimiento se hace lento. Recientemente se habla de una quinta etapa de crecimiento cero o incluso negativo, en el que la natalidad es baja y la mortalidad relativamente alta debido al envejecimiento de la población. Y aquí lo vemos. El proceso comienza con una alta mortalidad y una alta natalidad. Y a partir de esas dos variables empieza a disminuir la mortalidad y a aumentar la natalidad. Aquí está en la segunda etapa, ¿no? Y en una tercera etapa disminuye la natalidad y la mortalidad. Se habla de una cuarta etapa en que la natalidad continúa bajando y la mortalidad aumenta. Eso trae consigo un crecimiento negativo de la población. La cuarta etapa ya estas líneas se cruzarían, ¿no? Que es esta, ¿no? Transiciones moderada, avanzada, muy avanzada y completa. El otro instrumento para evaluar la dinámica poblacional es la pirámide de población. Un histograma de barra que tiene dos ejes de coordenadas, uno vertical y uno horizontal. En el horizontal se expresan las frecuencias en números absolutos o en proporciones de la población, y en el eje vertical grupos etarios divididos en 5 años, intervalos de 5 años. A la derecha generalmente se representa el sexo femenino, a la izquierda el sexo masculino. Esta representación gráfica de la estructura de la población permite visualizar las características demográficas de una población. Hay 3 tipos de perfiles: la pirámide expansiva, la constrictiva y la estacionaria. La pirámide expansiva presenta una base amplia, lo que indica una elevada proporción de niños y adolescentes. Tienen una rápida tasa de crecimiento poblacional y la mortalidad es alta. A continuación, una pirámide constrictiva, cuando la transición demográfica empieza a funcionar, la base se estrecha, disminuye la natalidad, disminuye también la mortalidad y empieza un envejecimiento poblacional. Finalmente, la pirámide estacionaria, muy baja natalidad, prácticamente las proporciones de los grupos se igualan. Hay un número similar de personas en cada grupo de edad. Una baja tasa de crecimiento poblacional. ¿Qué fenómenos explican la transición demográfica? Un aumento en la esperanza de vida, tecnologías antinatalistas o de planificación familiar, urbanización, aumento de los niveles educacionales, la atomización de la sociedad, las personas van a la capital, a las capitales.
disminuye la tasa de natalidad y los jóvenes ya no son la mayoría. Pues vamos con la clase 7 entonces. Clase 7. Periodo prepatogénico y patogénico de acontecimientos que dividen las etapas. Estamos entonces en la unidad número 4. ¿Alguna duda con respecto a la unidad número 4? Acá, entonces, el modelo de historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es la evolución de la enfermedad sin la intervención humana, sin un tratamiento médico, todos los procesos que se dan. Si se deja una enfermedad que transcurra en el tiempo de manera natural. Los epidemiólogos Lieber y Clark establecieron un modelo conocido así con su nombre, en que la enfermedad obviamente se produce, ya lo sabemos, por una compleja interacción entre la tríada epidemiológica. Cuando se rompe ese equilibrio, se produce la enfermedad. Ellos plantean que la enfermedad tiene dos periodos fundamentales, que son un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. De hecho, aquí en la guía de estudio están los dos. Es importante reconocer las características que tiene cada periodo. En el periodo prepatogénico el individuo está sano, hay equilibrio entre agente, huésped y ambiente. Este periodo comienza con la interacción del huésped con un agente causal y en el medio del ambiente se da una interacción. Cuando se rompe el equilibrio, comienza a desarrollarse una enfermedad, empiezan a aparecer mecanismos patogénicos en el agente, cambios fisiológicos y fisiopatológicos. Se ha iniciado el periodo patogénico de la enfermedad. Ya en este periodo el individuo está enfermo, hay un desequilibrio entre agente, huésped y medio ambiente. Esta etapa tiene se divide a su vez en dos etapas importantes, que son la etapa subclínica, donde no hay evidencia de signos y síntomas de la enfermedad, y una etapa clínica, donde aparecen los síntomas de la enfermedad. Signos y síntomas de la enfermedad. Esta etapa evoluciona en varias etapas que van desde la presencia de síntomas y signos inespecíficos comunes a varias enfermedades, después la aparición de signos y síntomas específicos de la enfermedad. Eso lo van a comprobar ustedes como médicos, cuando en un futuro tengan que atender pacientes. Le digan a un paciente, por ejemplo, con una enfermedad viral, con fiebre, malestar general, y hasta a partir del segundo o tercer día empieza, si es una enfermedad respiratoria, a aparecer la tos,
si es una enfermedad, por ejemplo, es un dengue, empiezan entonces a aparecer los cambios en los valores, por ejemplo, hematológicos. Pero en esta primera etapa no es difícil a veces porque son inespecíficos los síntomas. En esta ilustración se puede ver que en esta etapa, en estas dos etapas, es bueno conocer los acontecimientos que marcan el inicio y el final de la etapa. Vamos a tomar un receso de 5 minutos. Quedado en la unidad número 4, Historia Natural de la Enfermedad, y les mencionamos lo importante que era acá en la guía. Habíamos analizado conocer cada una de las etapas, ¿no? de los periodos de la historia natural de la enfermedad y cuáles son los acontecimientos que marcan el inicio de cada uno de estos periodos y por qué es importante conocerlo. ¿Qué utilidad tiene, por ejemplo, conocer el periodo de incubación de una enfermedad? ¿Cuándo comienza el periodo de incubación y cuándo termina? Por ejemplo, el periodo de incubación termina cuando aparecen signos y síntomas de la enfermedad. Es importante conocer la duración del periodo de incubación. El periodo de inducción es un periodo también importante. En este periodo es el periodo que transcurre desde que comienza la enfermedad hasta que se hacen evidentes los cambios fisiopatológicos. Muy importante, por ejemplo, este concepto en enfermedades no transmisibles. Y el periodo de latencia, también importante conocerlo, va desde cuando aparecen evidencias patológicas de la enfermedad hasta que se hace el diagnóstico habitual. Importantísimo en las enfermedades no transmisibles conocer el periodo de latencia. Generalmente ellas tienen un periodo de latencia más largo. Y toda acción que hagamos para hacer un diagnóstico precoz nos va a ayudar a tener mejores resultados en cuanto al desenlace de la enfermedad. Recuerden que el desenlace puede ser la curación, discapacidad, complicaciones o la muerte. Es importante conocer, por ejemplo, que en las etapas del periodo patogénico, la fase clínica tiene 3 acontecimientos importantes. 1, cuando aparecen los síntomas y signos. 2, cuando el paciente busca atención médica. 3, cuando podemos hacer el diagnóstico. Y 4, cuando aplicamos el tratamiento. Otro aspecto importante es estudiar la historia de la enfermedad, natural de la enfermedad, vinculándolo con un conocimiento importante de las enfermedades transmisibles, como es la cadena epidemiológica.
En la cadena epidemiológica es bueno conocer cuáles son sus componentes o eslabones de la cadena: agente, reservorio, puerta de salida, vía de transmisión, puerta de entrada y huésped susceptible. Definición de cadena epidemiológica: secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible. O sea, bien se puede definir como el conjunto de factores que determinan la transmisión de la enfermedad. La importancia de la cadena epidemiológica radica en que, identificando los eslabones en cada enfermedad, se pueden interrumpir la cadena de transmisión y prevenir el desarrollo y propagación de las enfermedades. Bueno, ya más o menos tenemos una idea de qué son los agentes causales, cómo varían ellos su comportamiento, qué es el reservorio. Es la persona o el animal que aloja al agente. Los reservorios, cuando son humanos, es importante conocer que pueden presentarse casos clínicos, subclínicos o en estado de portador. A su vez, el portador puede presentarse como sano en periodo de incubación o en etapa de convalecencia. También los animales pueden comportarse como reservorios enfermos o como portadores también, portadores sanos incluso. Y no olvidar que hay reservorios que no son ni humanos ni animales, como por ejemplo el suelo, donde habitan parásitos, bacterias, hongos. La puerta de salida es el lugar por donde el agente abandona el reservorio en dirección al huésped susceptible. Generalmente es a través de las vías, los orificios orgánicos, mucosos, como la vía respiratoria, intestinal, urinaria, urogenital, y a través de la piel. Importante, la cadena de transmisión o vía de transmisión puede ser directa o puede ser indirecta. Aquí es importante conocer en la indirecta que los gérmenes causales pueden mantenerse fuera del reservorio y valerse de hospederos intermediarios, como por ejemplo vectores, ¿no? La vía de transmisión indirecta puede ser a base de vehículos, como el agua, los alimentos, el aire, el suelo. Y también puede ser biológica, en este caso por vectores. La cadena epidemiológica, la puerta de entrada generalmente es igual a la puerta de salida. En la enfermedad se comporta generalmente igual. En cuanto al huésped susceptible, de él nos interesa conocer sus variaciones, ¿no?, en su comportamiento, su nivel de resistencia, sensibilidad e inmunidad. Unidad número 5, clase 8. Niveles de prevención en el proceso de salud-enfermedad.
Bueno, los niveles de prevención están muy relacionados con el modelo de Lieber y Clark. Plantea que hay 5 niveles de prevención que se contraponen a la historia natural de la enfermedad. Y que estos niveles de prevención deben ser barreras que se antepongan al avance de la enfermedad. La primera barrera es la promoción de la salud, después la protección específica, el diagnóstico y tratamiento precoz, la limitación del daño y la rehabilitación. Es decir, que la enfermedad debería luchar contra todas estas barreras que le impiden su avance. Aquí vemos un gráfico donde aparece la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención en qué etapas del proceso se ubican, en qué periodos de la historia natural de la enfermedad se ubican. En el periodo prepatogénico, la barrera que le ponemos a la enfermedad es el fomento de la salud y la protección específica. Acá en el slide hay una información acá, los niveles de prevención. Lo que caracteriza a cada nivel, las actividades que se pueden realizar de prevención. Hay una comparación entre la promoción y la prevención para entender mejor qué es la promoción o fomento de la salud. Una comparación entre ambas. Una es una estrategia poblacional, la otra es enfocada en grupos específicos. La promoción enfocada en grupos poblacionales y la prevención en grupos específicos. Definición de prevención, de promoción y una comparación entre ambas estrategias. Comprenden el significado de ambos conceptos. Bueno, la promoción es fomentar la salud
a toda la población, con actividades como, vamos a verlo acá, por ejemplo. Y hay un gráfico que lo explica muy bien. Acá. Acciones dedicadas a mejorar el estilo de vida, las condiciones de vida, influyendo positivamente en factores determinantes del estado de salud de la población. Son intervenciones a escala social. Por ejemplo, alimentación y nutrición, higiene y ambiente, actividad física, salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, seguridad vial y cultura de tránsito, promoción de salud mental, buen trato, cultura de paz. Se desarrolla a nivel de la vivienda, de la institución educativa, de los municipios, de los centros laborales. Estas acciones mejoran la salud, pero no son acciones médicas como tal. Son acciones a escala poblacional. Vamos a ver una definición de promoción de la salud. Es el proceso de salud integral que busca el cambio de las personas para que orienten su vida, su forma de vida hacia un estado de salud óptimo. Eso es promover la salud o fomentar la salud. Ahí no estamos hablando de medir la presión arterial, de hacer un examen de Papa Nicolau, de vacunarles, de medirle su peso, su talla, hacerle exámenes de despistaje de cáncer. No estamos haciendo ningún tipo de intervención médica, sino que estamos mejorándole la salud, su entorno físico, económico, social, cultural. ¿Verdad que si tenemos mejor calidad de vida, tenemos más salud? Un componente importante es la educación para la salud. Implica actividades educativas dirigidas a afrontar etapas de la vida, como el embarazo, la maternidad, la menopausia, desarrollar estilos de vida saludables. Implementar políticas públicas integrales e intersectoriales, por ejemplo, prohibir que fumen en lugares públicos, exigir el cinturón de seguridad al viajar, por ejemplo. Son acciones a escala social. Ahora, la prevención ya son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a detener su avance y a atenuar sus consecuencias. Se basa fundamentalmente en intervención a nivel de los factores de riesgo, hay una prevención primaria, por supuesto, y una secundaria. Aquí vamos a ver una definición de prevención por acá. Aquí está. Definición de prevención. Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y a atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Se divide en primaria, medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de agentes causales y factores de riesgo. Prevención secundaria, medidas a detener o retardar el proceso de enfermedad ya presente en un individuo. Ya esto sería en la etapa patogénica. Aquí. Entonces, prevención secundaria. Podemos hablar de acciones de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno.
diagnosticamos la enfermedad antes de que aparezcan signos y síntomas de la enfermedad. El cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de próstata, tratamos de detectarlo antes de que aparezcan signos y síntomas. Ahora, protección específica. Ya aquí, por ejemplo, la vacunación. ¿A qué edad? ¿Contra qué enfermedad? Es un ejemplo de protección específica de prevención primaria. Está dirigida a grupos poblacionales específicos que tienen factores de riesgo. Le ponemos la vacuna del VPH a las niñas entre 9 y 10 años para protegerla del cáncer de cuello uterino. Esto no es una intervención poblacional, sino es una intervención dirigida a grupos poblacionales específicos. Esa es la diferencia entre promoción de salud, que es esta, y va a toda la población, y la de protección específica, que va a grupos poblacionales específicos. Medir la presión arterial, hacer una prueba, por ejemplo, de detección de cáncer, son ya acciones de, algunas entran dentro de la protección específica o dentro del diagnóstico precoz. Hay muchas veces que esto no es una barrera así esquemática, ¿no? No es una barrera esquemática, pero sí podemos dar, ¿no?, los campos de acción de cada una de estas acciones. Ya comparamos, ¿no?, la promoción y la prevención. La prevención se caracteriza por el enfoque de riesgo a grupos específicos, por evitar la enfermedad, mientras que la promoción se encarga de mejorar la salud, está centrado en la salud y es una estrategia multisectorial. A diferencia de la prevención, que es una estrategia sanitaria. Los médicos no nos vamos a encargar de que las personas usen el cinturón de seguridad para que eviten muerte por accidentes de tránsito. Eso lo va a hacer la legislación, la sociedad. Ni nos vamos a encargar de crearle condiciones a las personas para que practiquen ejercicio físico, por ejemplo. Este parque muy lindo que hay aquí frente a la universidad, donde las personas hacen caminatas, trotan, montan bicicleta, no lo mantiene el hospital de la Dirección de Salud de Alto Paraná. Eso lo mantiene la alcaldía, la gobernación. Pues es una estrategia de promoción de salud. Y qué bueno es cuando los gobiernos locales, municipales, regionales se encargan de este tipo de actividades. Bueno, nos queda la clase 9, método epidemiológico, definición y etapa, variables, tiempo, espacio, persona, definición de la aplicación del método epidemiológico, investigación de brote. Aquí hay una literatura importantísima, es el MOPESE, capítulo 5. Investigación epidemiológica de campo aplicado al estudio de brote. Aquí están las etapas del estudio de un brote y bueno, en la clase vimos las etapas del método epidemiológico y qué era el método epidemiológico. Eso sí, vamos a repasar. Definición, método epidemiológico. Método científico aplicado a los problemas de salud y enfermedad de la población. Tiene 3 grandes campos: descriptivo, analítico y experimental. Y tiene 3 grandes etapas: observacional, hipótesis y verificación.
podemos decir que es el método científico aplicado al estudio de la salud de la población. El método epidemiológico se asemeja también al método clínico, igual por sus etapas, ¿no? El método clínico se basa también en el diagnóstico, el interrogatorio antes, ¿no? Observación, historia clínica, exploración, diagnóstico, tratamiento, evaluación y alta del paciente. Así igual el método epidemiológico en la población. Mide la frecuencia, la magnitud de la enfermedad y evalúa. En la primera etapa de observación, la variación de la enfermedad en el tiempo, la variación de la enfermedad en las personas y en el espacio. La definición de brote, número de casos de una enfermedad o situación de salud que es mayor a lo que se esperaba. También se considera un número usual de casos limitado en el tiempo, en un área y grupo, con una fuente común de infección de origen infeccioso o no infeccioso. Pasos para el estudio de un brote: investigación y análisis preliminar, verificar la epidemia, distribución de los casos de acuerdo al lugar, persona y tiempo, identificar el modo de transmisión, la formulación de una hipótesis, ampliar la investigación y el análisis, realizar conclusiones y recomendaciones. Acá también aparecen estas etapas. ¿Cuándo investigar un brote? Cuando la enfermedad es prioritaria, excede su ocurrencia habitual, parece tener una fuente común, parece tener una severidad mayor que la habitual y es una enfermedad emergente o desconocida. Y nos quedaría la última clase. Identificación de casos, reporte de casos, incidencia y prevalencia, criterios para seleccionar una prueba de diagnóstica en epidemiología. Esa es la clase número 10. La aplicación del método epidemiológico, la investigación de casos, interrogatorio, encuesta, pruebas diagnósticas y análisis e interpretación. ¿Qué implica la identificación de casos? Establecer criterios clínicos de laboratorio y epidemiológicos para identificar un caso. Formular el problema, buscar información, formular una hipótesis diagnóstica, comprobar esa hipótesis, presentar los resultados, aplicar la terapéutica y exponer y evaluar los resultados finales. Importante es el interrogatorio en la investigación de casos. Da el 60% de las veces el diagnóstico.
gracias al reporte de un caso podemos comenzar el estudio, ¿no? Es la primera aproximación al estudio epidemiológico de un problema de salud. Comienza por estudiar un paciente. Después podemos incluir otro grupo de pacientes y hacer una serie de casos y ver las características clínicas que se presenta en la enfermedad. Un paso importante es la elaboración de una encuesta epidemiológica con toda la información, datos del paciente, problemas de salud, problemas subjetivos y objetivos, diagnóstico, pruebas, resultados de pruebas diagnósticas del tratamiento y de actividades de tipo ya educativas que sean necesarias o de prevención, ¿no? Eso con respecto a la identificación de casos y el reporte de casos. Bueno, en el método epidemiológico es importante las variables incidencia, prevalencia, lo vimos en la clase pasada. Y finalmente las pruebas diagnósticas en epidemiología. Es importante que las pruebas diagnósticas sean pruebas sensibles y específicas. Que las pruebas sean capaces, la sensibilidad de una prueba diagnóstica en epidemiología la determina la capacidad de detectar como enfermos a todos los individuos que están enfermos, que sean positivas en los enfermos. Por ejemplo, esta prueba en 30 individuos pudo dar positivo en 21. Es decir, en 24. Y 6 no fue positivo. Aquí eran falsos negativos. Y acá esta prueba, por ejemplo, que debió ser negativa en todos los pacientes, dio positiva en 3. La sensibilidad es la capacidad de detectar como positivo a los enfermos y la especificidad es la capacidad de detectar como negativo a los sanos. La validez de una prueba está determinada por la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, la probabilidad de que un enfermo tenga un resultado positivo y la sensibilidad es la capacidad de detectar entonces la enfermedad. Se determina con esta fórmula matemática, ¿no? Verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos. Esta es la sensibilidad de una prueba. Y ahí terminamos. Y mucho éxito en su examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Especialmente Guillermo, muchas gracias con la lectura. También a Ederson. Muchas gracias por la ayuda que nos brindaron en la lectura de las clases. Obrigado, doutor. Obrigado por esse ano aí. Tudo de bom. Hola, amigo Marden, ¿qué tal? Obrigado, obrigado. Muy bien. Éxitos, amigos, que salgan muy bien. Estoy a la orden. ¿Alguna cuestión me escriben? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Fuerte abrazo también para ustedes. Entonces, por favor, reporten su asistencia para cerrar la clase.